Buenas noches, bienvenido una vez más a su programa Acción Positiva y gracias por estarnos viendo pues todos los domingos, compartiendo con nosotros, escribiéndonos. Acá nuestro interés es servir a Guatemala en todos los aspectos importantes de nuestra vida. Guatemala sabemos que es un país pequeño, si lo vemos en cuanto al tamaño geográfico, si lo vemos tal vez en cuanto a su población, pero tiene grandes distinciones a través de su historia. Y yo quisiera compartirles un hecho que sucedió un 19 de octubre de 1967. Ese día, el embajador de Guatemala en Francia, en París, recibe una visita de un funcionario de alto rango de Suecia, quien le llega a decir que ha sido nombrado, ha sido electo para recibir el Premio Nobel de Literatura en 1967. Estoy hablando naturalmente de Miguel Ángel Asturias, ese escritor, poeta, dramaturgo, político, hombre de mundo, en fin, un personaje histórico para Guatemala. Ahora, ¿por qué hacía esta referencia inicial del país pequeño? Pues obviamente Guatemala en aquel tiempo era prácticamente desconocido para muchísimas personas. No sabían dónde quedábamos. No sabían tampoco, pues, ni siquiera qué lengua hablábamos, probablemente muchos de ellos. Pero de ese país pequeño salen hombres maravillosos. Y esa es la esperanza y esa es la convicción que nosotros tenemos que tener. En Guatemala hay gente maravillosa que hace cosas muy grandes y ahí tenemos un ejemplo en Miguel Ángel Asturias. Él mismo dice: lo que me da gusto de recibir este premio es el hecho de que se lo están dando a una persona que no viene de un gran país con un tremendo arsenal bélico, sino que viene de un pequeño país, pues prácticamente en el corazón de las Américas, un país con grandes necesidades y grandes desigualdades. En fin, una historia muy linda que creo que es importante mencionar para ver que los chapines, pues somos hombres de maíz. Título naturalmente de una de las grandes obras de Miguel Ángel Asturias. Pero para hablar sobre este tema hoy, ya me estoy excediendo en lo que estoy hablando acá y no he presentado a mi invitado, pero me da gusto recibir de nuevo ante estas cámaras al buen amigo Osvaldo Mazariegos. Osvaldo, bienvenido a este programa Acción Positiva, en el cual hemos tenido oportunidad de compartir varias veces. Sí, muchas gracias, Francisco, por invitarme de nuevo, y muchas gracias a los televidentes por permitirme estar en contacto con ellos a través de este fabuloso programa. Pues muchas gracias, Osvaldo. El doctor Mazariegos, hemos hablado acá de temas científicos, de temas de su especialidad, y ahora vamos a hablar de un personaje histórico. ¿Por qué invitamos hoy al doctor Osvaldo Mazariegos? Osvaldo, cuéntanos tú, en esa forma tan expresiva que tú tienes, ¿cómo conociste tú a Miguel Ángel Asturias? ¿Por qué es que hoy estamos aquí platicando? ¿Cuál es tu vivencia con él? Pero tal vez de tanta pregunta que te estoy haciendo, cuéntanos para empezar. Bueno, contaré. ¿Cómo era tu relación con él? ¿Cómo lo conociste? Muy profunda y de gran admiración, pero yo, antes de conocerlo, ya lo conocía a través de su obra. Y cuando yo comencé mi doctorado de psiquiatría en París, una vez en la ciudad universitaria presentaron una obra de él que él escribió sobre la pedofilia, que se llama Torotumo, que es un apéndice de Weekend en Guatemala. Y entonces fuimos con mi esposa al teatro. Y ya en ese momento el embajador Asturias ya era premio Lenin de la Paz 65 y Nobel de Literatura 67, además embajador. Rodeado, como ya te puedes tú imaginar, y los televidentes, de mucha gente. Una veintena de personas que lo seguían
y que lo atormentaban con preguntas, como es natural, como te pasa a ti en los congresos, después de una charla te quieren hacer alguna pregunta, pedirte una dirección, etc. Y yo allí tímidamente tratando de acercarme sin poder, pero con cierta energía mental, diría yo, y osadía también, logré sentarme detrás de él. Y también osadamente le toqué con el índice derecho el hombro. Él se volteó y le dije, encantado de conocerle, soy guatemalteco. Ah, bueno, me dijo. Yo, algo frustrado, volví a decirle, estoy estudiando aquí, haciendo un doctorado en psiquiatría. Muy bien, me dijo. ¿Y ahora qué hago?, dije yo. Entonces se me ocurrió la idea de decirle, señor embajador, señor Premio Nobel de Literatura, he leído toda su obra. Y entonces se volteó hacia mí, hacia este servidor, y me preguntó, ¿cuál? ¿Todas? Entonces le hice mención. La trilogía bananera, Mulata de Tal, Los ojos de los enterrados, Weekend en Guatemala, Torotumbo, que es la obra que se está presentando en teatro hoy, El señor presidente, leí Leyendas de Guatemala, leí también Hombres de Maíz, El espejo de Lidasal y sus poemas muy lindos, sobre todo Los ojos de los enterrados en su obra. Usted en la primera parte dice, en la primera edición de Los ojos de los enterrados dice, ya están chingando otra vez los gringos. Y en la segunda edición dice, ya se están mamando otra vez los gringos. Entonces, don Miguel Ángel sacó una tarjeta y me dijo, llámeme. Y así comenzó la amistad. Pues yo creo que me imagino que él también te debe haber comentado, debe haber pensado, ¿verdad? Este tiene que ser Chapín porque logró colárseme cabal atrás para poder acercar. Sí. Porque él conocía muy bien pues esa nuestra idiosincrasia, sí, de que sí, el Chapín es hábil, el Chapín se coloca donde puede y a donde quiere llegar, ¿verdad? Sí, y sí, yo creo que eso le gustó, le pareció bien a él. Y luego pues Pascalito, su secretario, me lo dijo, que en la embajada controlaban a los estudiantes que iban a estudiar a París, que no era sencillo, y que a mí me tenían reconocido como una persona que trabajaba, que estudiaba correctamente mi especialidad de psiquiatría. De alguna manera se enteró. Y así comenzó la amistad poco a poco. Lo comencé a llamar. Una vez llegó Félix Luarca, periodista guatemalteco, a París en noviembre de ese mismo año, 69. Lo llamé y nos recibió un sábado, estaba nevando en París, e hicimos una linda entrevista y fue donde nos contó que era un hombre trabajador, que se levantaba a las 5 de la mañana, que escribía todos los días, que luego desayunaba, seguía escribiendo, luego almorzaba, hacía la tradicional siesta española y seguía trabajando. Y así fue hasta los últimos días de su vida, es decir, un hombre que trabajaba mucho, 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 con tesón y con pasión. Eso es lo que yo te podría decir para comenzar. Lo fui conociendo poco a poco. Tenía una pasión, un amor por Guatemala, indubitablemente. Me dijo en un momento dado que siendo embajador no le daba tiempo de asistir a todas las invitaciones a las que debía de asistir y que decidió únicamente asistir a las invitaciones de los países de América Latina. Y ya te puedes tú imaginar las comidas. Ya París, Francia, tiene una fama por ser un país donde se cocina maravillosamente, quizá una de las mejores comidas del mundo, donde hay una variedad inmensa de licores, de vinos, de champán. Y sin embargo, cosa curiosa, cuando
yo o los amigos, los compañeros de estudios en París lo invitábamos a comer frijolitos fritos, él venía y entendí muy bien porque en su obra Viernes de Dolores lo describe en la página 8 de este libro, Viernes de Dolores, que es la historia de la huelga de Dolores, de la creación del Nonoscientes, de la creación de la chalana. Dice en la página 8, repito, y comimos frijolitos fritos, el caviar del trópico. Por ejemplo, qué bueno que tú mencionaste, por ejemplo, la chalana y mencionaste la AEU, etcétera, porque me recuerdo que parte de la anécdota es que cuando él va al día 19 a recibir la noticia, cuando regresa a la embajada, había un grupito de muchachos así de Guatemala y que lo reciben cantando la chalana, porque pues el himno de guerra de nosotros los estudiantes acá de la San Carlos, porque tú te acuerdas que él fue de los coautores de la letra de la chalana, es decir, tuvo una participación también, fue cofundador de la AEU, me recuerdo, participó también en la fundación de la Universidad Popular, es decir, tuvo una serie de quehaceres acá y de actividades en favor del pueblo. Pero, por ejemplo, una pregunta, entonces, ¿por qué decide él irse, que en su motivación, por qué él va a Europa? ¿Qué va a buscar? Es muy interesante. Yo pienso, desde el punto de vista psicoanalítico, que nada es por casualidad. La casualidad no existe, sino la causalidad. Todo tiene una explicación, a nosotros de buscarla. Miguel Ángel Asturias fue influenciado ya desde niño. No se te olvide, por favor, y al público también se lo hago saber, que desde que el niño está en el vientre ya recibe impactos emocionales. Rigoberta Menchú lo dice en la página 1 de su libro Yo, Rigoberta Menchú, así me nació la conciencia, que cuando una aborigen está embarazada ya consideran al niño como una persona y le hablan. Entonces Asturias ya fue impactado por eso, por lo que vivió en el vientre. Los chinos agregan 9 meses a la edad. Cuando un chino nace, le agregan a los 9 o los 7 meses si se trata de un 7mesino. Fue impactado por eso, por su infancia, por lo que sufrió su padre y su madre con el dictador don Manuel Estrada Cabrera, motivo por el que hizo el señor presidente. Que creo que les quita sus trabajos porque había pronunciadose algo en contra y los manda a Salamá a vivir, los destierra, digamos, de la capital. Lo que sucedió fue que el licenciado Ernesto Asturias liberó a unos estudiantes de medicina porque habían hecho algún tipo de bochinche, pero nada grave, como tú y yo lo hemos hecho. Yo también lo hice cuando terminábamos nuestras lecciones y nuestros exámenes. Y el licenciado Asturias, padre de don Miguel Ángel, los liberó porque no encontró ninguna falta y lo llamó Manuel Estrada Cabrera y le recriminó eso. Y él le dijo, pero licenciado, señor presidente, no hicieron nada los muchachos, conforme la ley no tengo ninguna razón para apresarlos. Y entonces Estrada Cabrera le dijo, aquí la ley soy yo y la próxima vez me consulta. Y cuando llegó a su juzgado ya estaba despedido, y también su esposa, la madre de Asturias, que era maestra, y tuvieron que emigrar. Ya fue un exilio, porque estamos hablando cuando Asturias tenía 4 años de edad. Exilio, porque usaron mulas y tuvieron que pasar 3 días con sus 2 noches para llegar a Salamá. En esa época era muy lejos, y esto impactó a Asturias, porque entonces entró en contacto con la indianidad guatemalteca.
porque hizo 3 años de escuela primaria allá en Salamá. Y luego regresaron a Guatemala y el padre ya no ejerció la profesión de abogado, sino que decidió poner un comercio de granos, de azúcar, de maíz, frijol, sal. Y ese es otro elemento importante de la vida de Asturias, porque allí llegaban los arrieros a dejar sus cosas, sus ventas, o a comprar cosas también, y Asturias pasaba horas y horas escuchando ese lenguaje popular del pueblo de Guatemala. Eso lo impresionó mucho y se ve en toda su obra esa coprolalia típica de todos los países, porque en todos los idiomas existen esos términos vulgares, que los usa mucho él también, como Mario Monteforte o como Vargas Llosa, etc. Creo que todo eso fue para él una escuela ya. Uno es producto, lo decía yo al principio, de algo. La infancia decide mucho. Ya Freud lo dijo, los primeros 5 años deciden. Y todo lo que él sufrió, ver a su madre sin trabajo, al padre sin trabajo, humillados ambos, tener que salir de una situación que era buena, a pasar penas al principio en Salamá, todo eso decidió en Asturias mucho. Le marcó muchos puntos importantes. Lo marcó y decidió, además, sin olvidar que su nana, como se dice aquí en Guatemala, la que lo cuidaba, Lola Reyes, que vivió en la casa y nunca se casó, doña Lola, y murió dentro de la familia y está en el panteón familiar de los Asturias. Le contaba seguramente cuentos de origen maya. Yo creo que eso fue un elemento básico en la vida de él. Y luego el hecho de haber ido a Europa, que tú me preguntabas, ¿por qué fue a Europa? Él fue a Europa a estudiar inglés y mayología a Londres. Y después de haberse graduado de abogado y notario. No obstante que él comenzó la escuela de medicina y a mí personalmente me dijo que quería ser psiquiatra. Pero por X causa le habían señalado como líder y en esa época no existía la autonomía universitaria, sino todo era nombrado por el gobierno y por don Manuel Estrada. Las autoridades eran nombradas a dedo, ¿verdad? Sí, a dedo. Entonces le tenían inquina a él y creo que fue una de las razones por las que él, se pasó a estudiar Derecho y otra porque don Ernesto, su padre, no quería que fuera abogado porque le decía que no servía para nada en este país en esa época, porque quienes decidían no eran los jueces, sino otras personas, principalmente el señor presidente. Se fue entonces a estudiar a Londres y a aprender el inglés. Y un 14 de julio va a París y ya no vuelve a Londres. Y se queda allí estudiando con Arnaud toda la literatura y todas las culturas precolombinas. Y es allí donde también comienza a traducir junto con Mendoza el famoso Popol Vuh, que había sido escrito únicamente en francés. Es decir, a él le impactó también lo de Europa, porque es normal, un país tan desarrollado, y él con esa gran capacidad y esa gran sensibilidad que lo caracterizaba. Él desde muy joven fue líder, fue muy identificado con el sufrimiento del pueblo. Su tesis, que ha sido muy criticada, pero hay que comprenderla en el momento histórico en que se hizo. Su tesis de graduación de abogado se llama El problema social del indio y además ganó el premio Gálvez de la universidad.
Cardosa y Aragón lo dice. Sí, leí su obra, es conservadora, pero yo me quedo con la parte más importante de Asturias, la brillantez literaria que tenía. Claro. Por ejemplo, cuando está en París, pues se menciona también la influencia sobre él, pues porque la verdad que él va en alguna forma a descubrir nuestra cultura precolombina, su brillantez y su profundidad, algo que no había logrado hacer aquí en Guatemala, pues pensadores como André Breton también que lo impactan muchísimo. También se menciona que allá conoce él en aquella oportunidad o en esos años a Víctor Raúl Haya de la Torre, quien le causa a él un impacto muy grande en la parte, digamos, política, por así decirlo, ya que pues Haya de la Torre criticaba el imperialismo, hablaba en favor de lo iberoamericano, así lo mencionaba, y entiendo yo que esto le causa a él un impacto muy grande. Dirías tú, por ejemplo, no vamos a hablar porque él fue diputado en un periodo cuando regresa a Guatemala. Por Huehuetenango. Pues son estos, por Huehuetenango, sí, son estos años difíciles, etcétera. Pero como vamos a hablar de la obra en sí, ¿verdad? Porque pues habrá quienes critican de un punto, quienes critican del otro, pero realmente en su obra es donde él verdaderamente llega a expresar y llega a proyectarse a nivel mundial. Aún en este momento hay muchos guatemaltecos que tienen una vaga idea de él, ¿verdad? Dice, como no, es un escritor muy reconocido, pero lo más seguro es que no conocen ni siquiera el nombre de la mayor parte de sus obras. Lo hemos visto, lo hemos preguntado a personas y eso se hace notar. Su primera obra, Leyenda de Guatemala, en 1930, y luego pues sigue El Señor Presidente, Hombres de Maíz. ¿Por qué es que no publica tan rápidamente? Tarda 10 años prácticamente los que le escribe hasta que publica El Señor Presidente. Él me lo dijo, le costó mucho publicar El Señor Presidente, a tal punto que sabía página por página de memoria la obra, le cambió nombres, se iba a llamar Tojil, el dios de la muerte y de la guerra, en nombre, haciendo alusión al Señor Presidente. No lograba publicar la obra. Era muy difícil quizá, y también porque usaba un estilo muy original que se llama la gitanjáfora. Es una manera de hablar aparentemente incomprensible. Alumbre, lumbre de alumbre, luzbel de piedra alumbre sobre la podredumbre. Ese juego aparentemente sin sentido, fíjate que se lo leyeron a una serie de personas que no poseían la lengua de Cervantes, y todos chinos, japoneses, vietnamitas, ingleses, franceses, dijeron que se trataba de una escena de terror y de miedo y de miseria, y eso era. Entonces quizá fue difícil en ese momento y no lograba publicar la obra. Aquí, por supuesto, era imposible. En México, muy difícil. Cosa muy curiosa, segundo elemento, aparte de los que ya mencioné, capital en la vida de Asturias, el complejo de Edipo, que lo tenía, que lo tenemos, lo tengo yo, lo tenemos todos. Su madre lo admiraba. Basta leer las cartas que le escribía a ella. A su padre le decía don Ernesto. Y a ella, como está, la trataba de usted, como se estilaba en esa época. No la tuteaba. Y siempre preocupándose de que no se resfriara, de que se cuidase, etc. Y su madre le contestaba. Y lo que sucedió fue que fue la madre la que pagó $250 de la época, que era muchísimo dinero, de la época, digo bien, para que se publicara la obra. Y él no lo sabía. Y cuando quiso darle el dinero a quien se lo había dado un tío, el tío le confesó que era la mamá la que había dado el dinero para que se publicara esta portentosa obra que fue la que lo catapultó
en gran medida a obtener el Premio Nobel de Literatura en 1967. Y que ha sido traducida a muchísimos idiomas, prácticamente pues a la mayoría de ellos, ¿no? En todos los idiomas del mundo, en todos los idiomas del mundo. Él me lo dijo a mí, hasta en vietnamita que no usan la R, y que era muy lindo oír el señor presidente con un lenguaje donde no hay R, que es muy, en el castellano la R es fuerte, es una sílaba agresiva, ¿no? En todos los idiomas, y además esta obra ha sido editada en más de 22 ocasiones, 22 ediciones con estudios profundos y comparativos, en los que se detalla cada personaje. Miguel Cara de Ángel, malo y bello como Satán, se sabe quién es. Lo iban a linchar cuando cayó el licenciado, el señor presidente Manuel Estrada Cabrera, y ellos, los estudiantes, lo protegieron. Se sabe quién era el coronel Parrales, el hombre de la mulita, la causa por la que el Pelele, con un terrible complejo de Edipo, le arranca los ojos y los testículos, porque el coronel Parrales, por maldad, se acerca al oído del Pelele, que dormía en la calle, y le grita al oído madre, y entonces el Pelele lo mata, y de ahí comienza toda la trama del señor presidente. El realismo mágico, ¿verdad?, que es lo que se ha mencionado en la obra de Miguel Ángel Asturias, cómo él pues toma esta forma de escribir, de hacer la realidad y lo irreal y lo real, entremezclarlo lo uno con lo otro, y pues prácticamente pues ese tipo de alumbra luz de alumbre, luzbel de piedra lumbre, ¿verdad? Como tú dices, este juego de palabras que mezclan lo mítico con lo real y que se pierde como que prácticamente esa frontera. Ustedes se recuerdan de que pues, Miguel Ángel Asturias fue el segundo latinoamericano en recibir el Premio Nobel de Literatura. La primera fue una mujer, Gabriela Mistral, quien lo recibió en 1945. Un gran honor para un país en el cual el analfabetismo aún sigue siendo muy grande. También se comenta, por ejemplo, cuando habla Osvaldo de la doctora Rigoberta Menchú, que es un premio Nobel de la Paz en un país que permanentemente sigue en guerra. Miren, hoy vamos a tener que irnos, Osvaldo, porque la verdad que tenemos una agenda muy grande contigo, pero yo te quiero invitar, y a ustedes que nos están viendo y escuchando, a que nos acompañen el próximo domingo, porque vamos a seguir platicando sobre Miguel Ángel Asturias, su trascendencia para Guatemala y lo orgullosos que nosotros somos de nuestro país. Buenas noches, nos vemos el otro domingo. Gracias.